¿qué tal amigos? Mi nombre es María Fernanda y es un gusto acompañarles en el Cyber Days del día de hoy de la Cámara de Comercio Nacional de Comercio de Bolivia. El día de hoy tenemos como invitado especial a Fabio Pérez. Él es empresario de la empresa StarLab, gerente general de negocios de esta empresa. Vamos contigo, Fabio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Fernanda? Muchísimas gracias por el espacio, por la introducción. La verdad, muy contento de ser partícipe de estos espacios, de estos seminarios, de estos conversatorios, de todos los emprendedores, empresarios, directores y partícipes de los proyectos tecnológicos que se viven actualmente en el mundo, en Latinoamérica y en Bolivia. Entonces, muy agradecido por crear estos espacios para que podamos hablar un poco sobre todo lo que se está desarrollando en la actualidad. Entonces, te agradezco mucho la introducción, María Fernanda. Claro que sí, nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí en el Cyber Days. Y bueno, tengo referencia que tu empresa trata de una plataforma de gestión de recursos empresariales, ¿no? Que se gestionan mediante la nube. Si nos podrías explicar un poquito de esto. Sí, en realidad, StarLab es una incubadora de negocios, de startups Mm. más precisamente. Entonces, lo que nosotros desarrollamos son emprendimientos, promovemos ideas de negocio que tengan mucho que ver con la industria 4.0, como así se conoce actualmente, todo lo que conlleva robotización, aplicación de software, inteligencia artificial, manejo de big data, todo lo que tiene que ver con tecnología, eh, nos apasiona mucho. Entonces, StarLab se enfoca mucho en desarrollar este tipo de ideas. Y dentro de las startups que hemos podido desarrollar en los últimos año y medio, eh, hay bastantes emprendimientos muy interesantes. Voy a mencionar algunos sin profundizar porque mi exposición trata sobre el ecosistema fintech en Bolivia, pero comentarte un poco que existen startups desarrolladas en StarLab, como son Aulanet, que es una EdTech, que viene a ser una tecnología de la educación, es un software para clases virtuales, desarrollado justamente durante pandemia, un momento muy importante y muy necesitado de este tipo de plataformas debido a las cuarentenas. Otra aplicación móvil también desarrollada a partir de StarLab fue Workers, que es una plataforma de servicios. Básicamente son unas páginas amarillas virtuales. Eh, También, puesto que mi profesión es ser arquitecto y tengo mucha pasión por el diseño y la construcción, startups que también se han desarrollado a partir de StarLab son Gravity y Fractalia, ambas que tienen como base la impresión 3D. Es decir, que Gravity es una startup que proyecta la impresión de casas. Esto es un concepto totalmente nuevo que, bueno, hace ya un par de años sí se viene desarrollando en Europa y en Estados Unidos, pero en la actualidad en Latinoamérica está entrando. Es un sistema constructivo muy innovador. Se utilizan máquinas para imprimir casas y entonces esto te reduce el impacto ambiental, el tiempo de construcción, disminuye los costos de obra. Y por otro lado, Fractalia, que también tiene la base sobre la impresión 3D, pero está mucho más enfocada en desarrollo de moda y accesorios de vestimenta con impresión 3D. Entonces, como verás, hay una gama bastante amplia de startups que se han desarrollado a partir de StarLab, las cuales estamos muy orgullosos. Muchas están en su proceso todavía de gestación, otras ya se han lanzado al mercado y han tenido bastante aceptación y pues seguimos empujándolas, ¿no? Entonces, ese es el fondo de StarLab.
Claro que sí, mi querido Fabio. Nosotros sabemos que tu empresa es socia de Moodle a nivel Bolivia, ¿no? Y esto resulta muy interesante junto con lo que nos comentas. Pero bueno, entrando más a tu exposición, queremos que nos expliques ecosistemas fictional en Bolivia, ¿no? Empezamos con tu exposición. Perfecto. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, adelantar que no me voy a extender mucho, entendemos que hay bastantes expositores y siendo que mi gerencia, mi área de expertise es bastante general y se enfoca mucho en la proyección de ideas de negocio y la proyección de proyectos, eh, mi exposición no va a ser muy técnica, simplemente me parecía importante mencionar el ecosistema fintech que existe actualmente en Bolivia, puesto que en distintas sociedades que estamos desarrollando con Starlab, estamos trabajando mucho de la mano con comercio electrónico y con pasarelas de pago. Actualmente las fintech, que no hay que profundizar mucho, fintech viene de finanzas y tecnología en inglés, entonces son tecnologías financieras. Entonces, fintech se aplica a todo tipo de emprendimiento y todo tipo de startup que queramos desarrollar en el país o en los distintos continentes. Claro que sí. Entonces, es muy importante que todos nosotros, sea cual sea nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra empresa, empecemos, y si es que no lo hemos hecho, empecemos ya a digitalizar nuestros sistemas financieros. Eh, Dentro de la exposición voy a comentar un poco más a fondo el abanico de áreas de una empresa que tienen que ver con fintech. Entonces, vamos adelante. Claro Voy a que sí, comentar un mi poco, querido Fabio, perdón ¿sí? que te corte. Antes quiero invitar a No toda te la preocupes. gente que nos está sintonizando por las redes sociales a que emitan sus preguntas a nuestro querido Fabio sobre esta empresa, sobre este ecosistema fintech que él nos va a ir comentando, ¿no? A continuación. Es muy interesante este tema, mi querido Fabio, así que te dejo la palabra. Vamos contigo. Gracias, gracias María Fernanda. Entonces, quería comentar un poco los antecedentes. Ya había mencionado que fintech nace de las dos palabras anglosajonas, que es finance y technology. Entonces, son finanzas tecnológicas o tecnologías financieras. Entonces, este concepto, que esta es una definición extraída de Internet, pero engloba básicamente lo que significa una fintech, son financieras tecnológicas que tratan de aportar nuevas ideas y reformulan, gracias a estas tecnologías de la información, la manera en la que nosotros administramos y gestionamos nuestros negocios. Ahora, fintechs, hay varios, hay varios. Por ejemplo, la banca digital o banca móvil es un tipo de fintech. Nosotros ya estamos acostumbrados en nuestro ecosistema, en nuestro ámbito, a utilizar las aplicaciones móviles de los bancos a los cuales estamos afiliados. Eso es un tipo de banca digital. También existe el trading, por ejemplo, y las plataformas que te ofrecen esa posibilidad. El trading básicamente es hacer inversiones en las bolsas de valores. Hace 2, 3 décadas, realizarlo por Internet era totalmente inviable. Entonces, estamos en una era en la cual desde el celular, desde la computadora y desde cualquier parte del mundo, podemos estar desarrollando este tipo de inversiones. De igual manera con la banca digital. Podemos estar haciendo transferencias bancarias, podemos estar haciendo gestiones financieras a través de los dispositivos móviles. También e-commerce, es importantísimo mencionarlo como un emprendimiento fintech. E-commerce básicamente viene de comercio por internet o comercio en línea o también se lo conoce como tiendas virtuales. Entonces,
El Internet ha abierto la posibilidad al mundo entero a ofrecer servicios y productos de cualquier país del mundo a todas partes del mundo. Entonces, eso es lo importante a rescatar. Eh, También contamos con CRMs. Sus siglas CRMs, para quien no lo conozcan, significa Customer Relationship Management. O, traducido en español, es la gestión de recursos de clientes. Básicamente es la gestión de todos nuestros prospectos y de todos nuestros clientes de una manera organizada, centralizada e integral. Muchas empresas grandes están aplicando softwares que les permiten hacer este tipo de gestión. De igual manera contamos con los ERPs. ERPs, en sus siglas en inglés, significa Enterprise Resource Planning. Entonces, traducido al español, son recursos de planificación empresarial. Y todo esto a través de softwares. Y muchos de ellos en la nube. Es decir, que la información está protegida porque cada vez la cybersecurity o la ciberseguridad, la seguridad en Internet es cada vez mejor, entonces podemos tener nuestros datos empresariales en una nube, lo cual nos permite escalarlos y hacer manejo de Big Data o grandes datos de clientes o de productos o de usuarios o servicios y escalar este tamaño de información. Ya no dependemos de un disco duro en nuestra computadora, sino que podemos realmente gestionar una empresa desde la nube. Y SaaS, que significa en sus siglas en inglés, Software as a Service, o traducido en español, el software como un servicio. Hay muchas fintech que están entregando o alquilando o generando membresías anuales o mensuales para la utilización de su software para poder ellos administrar y gestionar sus empresas. Estas son unas cuantas de las fintechs que existen actualmente. Ahora, los pilares fundamentales de la gran mayoría de las fintechs son tres. Por lo menos desde mi perspectiva, los he categorizado en tres pilares. Fintechs para comercio electrónico, fintechs medios de pago y fintechs para la digitalización de negocios. Es importante mencionar, puesto que hemos vivido en la humanidad entera, el planeta entero, el año pasado, pues una pandemia sin precedentes. Y siempre que hay un evento de esta magnitud, tiene un impacto en todos los niveles, desde los niveles emocionales, niveles sociológicos, demográficos, urbanos, económicos, comerciales. Podría enumerar muchísimos más ámbitos de nuestra vida que han sido impactados. Pero el tema que estamos tocando ahora es el del comercio electrónico. Y el comercio electrónico, en promedio, aumentó un 60% en todo el mundo debido a la pandemia. Y es que es lógico, sentirnos en cuarentena, tener que permanecer aislados, pero con una costumbre de consumo constante, puesto que es como se está manejando el mundo actualmente, no podía detener. Entonces nos vimos obligados, muchas personas, muchos países, muchos estratos sociales que anteriormente no hacían comercio electrónico, pues se vieron obligados a empezar a utilizarlo, a descargarse esas aplicaciones que nos permitían hacer pedidos delivery, a hacer transferencias, aunque no nos guste o pensemos que es un poco inseguro y demás, tener que realizar movimientos de servicios, de productos financieros a través de plataformas digitales. Entonces, el comercio electrónico de servicios y productos aumentó bastante. Entonces, todo el mundo ahora habla de la nueva normalidad. Definitivamente, es una nueva normalidad. Estamos en una era en la que ya no hay vuelta atrás. Es decir, que quien no esté a la par con estos sistemas digitales
desde su vida personal hasta su vida de trabajo, se va a quedar atrás, va a tener menos herramientas que las demás personas para salir adelante. Entonces, por eso es fundamental que reactivemos nuestra economía haciendo un llamado a esta digitalización. Ahora vamos a ir entrándonos un poco desde el comercio electrónico en Latinoamérica hasta Bolivia, en 2 diapositivas muy concretas. Datos extraídos de investigaciones rápidas de Internet, pero sí validados por varias páginas. El comercio electrónico en Latinoamérica está en un promedio en general por año de 60.000 millones de dólares en movimiento. Y se estima que existen unas 11 millones de empresas en Latinoamérica. Es importante que nos enfoquemos en Latinoamérica para introducirnos a Bolivia, puesto que finalmente es nuestro país el que nos interesa ver cómo reactivarlo económicamente, cómo digitalizarlo y cómo emprender en nuestro país. Es importante que entendamos en qué punto nos encontramos como país dentro del continente. Entonces, 60.000 millones de dólares al año, 11 millones de empresas en Latinoamérica. Y la gráfica de abajo es muy interesante, puesto que nos está mencionando que más del 80% de estas empresas son empresas micro o microempresas. En distintos países en Latinoamérica, el término microempresa es muy variable, efectivamente. Pero sí existen ciertos factores que nos hacen, pues, parte de en común, como, como un denominador, por así decirlo, que ya vamos a ver más adelante. Son algunos elementos que compartimos, puede ser culturalmente en muchos países en Latinoamérica, que manejan estas microempresas. Ahora, viendo el caso en Bolivia. En Bolivia, el comercio electrónico en promedio mueve 278 millones de dólares al año. Si nosotros hacemos la conversión versus los 60.000 millones de dólares en Latinoamérica, realmente el comercio electrónico en Bolivia es menos del 1%. Efectivamente, estamos en los últimos escalones en cuanto a movimiento en comercio electrónico en nuestro continente. Es una realidad en Bolivia, pero tenemos que entender lo siguiente, que existen unas 320.000 empresas aproximadamente en Bolivia y de las cuales en la gráfica podemos ver que entre pequeñas y micros están dentro de casi el mismo porcentaje que en Latinoamérica, casi 80% de pequeñas y microempresas que conforman la mayor parte de nuestro ecosistema. Entonces, lo importante a rescatar acá es que tenemos aproximadamente 3% de las empresas de Latinoamérica y un 1% del movimiento económico realizado en comercio electrónico en el continente. Muchos pueden ver eso como una limitante, pero muchos otros podemos verlo como una oportunidad. Y eso es lo importante a rescatar. Si bien tenemos unos porcentajes muy bajos frente a nuestros países vecinos en el continente, las oportunidades que nos presenta ser un porcentaje tan bajo son grandes. En muchos artículos, muchos expertos en el tema mencionan que el comercio electrónico en Latinoamérica está en boom. Las fintechs en Latinoamérica se encuentran en un boom. Desde hace los últimos 5 años, la inversión mundial en Latinoamérica para fintechs ha superado todas las expectativas y se está comparando mucho con la inversión que se realiza o que se realizaba previamente en Asia, que anteriormente a Latinoamérica, Asia era este continente en desarrollo de e-commerce, de comercio electrónico. Ahora
los ojos están en Latinoamérica. Entonces, considerando todos esos factores, que los ojos de los inversionistas están puestos en Latinoamérica porque hay un creciente boom en comercio electrónico y en fintechs. Además que existen muchos factores, como por ejemplo la no bancarización me animo a decir, un 50% de la población en el continente, permite tener nichos de mercado esperando a estas soluciones. Y son millones, millones y millones de personas que están esperando soluciones digitales para sus negocios, su comercio, para sus finanzas. Entonces, por esos elementos es que considero que estamos en un momento oportuno, en un muy buen momento para empezar a digitalizarnos. Como lo mencionaba, el boom del e-commerce, estas son estadísticas que muchas varían de acuerdo a distintas plataformas, pero casi todas manejan ciertos rangos de compatibilidad. Entonces, la realidad del e-commerce en Latinoamérica, pues, es que entre Brasil, México y Colombia se llevan gran parte de todo este porcentaje de movimiento en miles de millones de dólares. Así es, mi querido Posteriormente, Fabio. es el resto de Latinoamérica. Así es. Es realmente Sí. un gran perfil que tiene StarLab. Pero yo me pregunto, ¿por qué cuarta revolución industrial? Tal vez si nos puedes explicar un poquito de eso, interrumpiendo tu exposición. Claro, claro. Bueno, todos conocemos la primera, segunda y tercera revolución industrial, la tercera siendo pues el advenimiento de lo que es el Internet. Entonces, esto sucedió a finales del siglo pasado. Ahora, ¿por qué se denomina cuarta revolución industrial o industria 4.0? Puesto que ahora, con todas las puertas abiertas por el Internet, la mecánica cuántica, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la robotización de muchos procesos industriales están transformando nuevamente todo tipo de industria. Entonces, por eso es que se denomina Industria 4.0. Claro que sí, para todos los que nos están viendo, StarLab tiene tecnología en la revolución industrial, o sea, una industria 4.0 que beneficia al comercio eléctrico, lo que nos decía nuestro querido Fabio, que va a continuar con su exposición. Muchísimas gracias. Sí, bueno, voy a ir avanzando para tampoco extenderme mucho. Como te decía, el boom del comercio electrónico principalmente lo tienen los países de mayor cantidad de población y países que de alguna manera sí han ido desarrollando nuevos incentivos a través de sus gobiernos o instituciones para que exista este boom de comercio electrónico. Ahora, existen fintechs de todo tipo, ya lo habíamos mencionado. Las más grandes, y probablemente ya muchos han debido escuchar, de Nubank, que es un neobanco. Ese es el término que se está aplicando actualmente, que es un neobanco, puesto que no tiene ninguna sucursal física, es un banco totalmente digital. Y dentro de estas otras se encuentran Intercréditas, Ualá, Clip, Confío. Estas que he mencionado son unicornios. En el ámbito de startups, se conoce como unicornios a las startups que han logrado una valoración de $1 billón, es decir, $1.000 millones en valoración. Y esto pues se proyecta y se calcula de acuerdo a su mercado y su proyección económica como empresa. Entonces, todas estas han logrado ese estatus de unicornio. Y eso es porque están dando soluciones que el mercado latinoamericano no tenía previamente. Por ejemplo, Créditas y Confío, que una es de Brasil, la otra es de México, se encargan de hacer
créditos y son créditos, plataformas que ofrecen créditos a las personas muy, muy, muy rápidos y de alguna manera le ganan la competencia a la banca tradicional en generar créditos. Muchas de estas plataformas también permiten hacer el compra ahora, paga después. Sí, tenemos algunos comercios en nuestro país que nos permiten pagar a cuotas, pero estas plataformas nos permiten prestarnos en dinero con muy bajos intereses, muy competitivos versus la banca tradicional, y pagar cuotas, 2, 3 o 4 cuotas. Uno puede elegir cuánto tiempo de crédito quiere y qué monto de crédito quiere. Evidentemente hay unos rangos, pero son muy fáciles para poder acceder, ya sea préstamos para consumo, como también para créditos para adquirir algún vehículo, algún producto de necesidad del domicilio y demás. Entonces, están generando este tipo de fintechs en Latinoamérica soluciones muy interesantes que son las que necesita el mercado latinoamericano. Tipos de fintechs, como los estaba mencionando, hay varios. Y no voy a describir todas porque tendría que exponer cada una de mucho tiempo. Pero existen las WealthTech y las InsurTech, que estas básicamente se encargan de darnos seguros de una manera mucho más fácil que las aseguradoras que conocemos tradicionales. PayTech, que básicamente son pasarelas de pago y nos permiten hacer pagos de manera virtual. Ya lo habíamos mencionado, la banca digital, que es básicamente bancos que ya están pasando a contar con aplicaciones móviles, y neobancos, que estos son enteramente virtuales, no tienen ninguna sucursal física como conocemos, y dentro de otros, ¿no? Entonces, he remarcado en negrilla los tres más importantes en Latinoamérica, los que más han ido generando movimiento: Paytech, Digital Bank y Neobank, pasarelas de pago, bancos digitales y neobancos. Ahora, una descripción rápida de estos tres es que la banca digital es la suma del banco tradicional con el Internet. Ya lo habíamos mencionado. Nosotros conocemos nuestros bancos y cada uno de ellos tiene su aplicación para poder hacer transacciones en el mismo. Una pasarela de pago, básicamente, todos hemos escuchado hablar de PayPal, que aún no está en Bolivia, que ese fue como que el padre de todas las pasarelas de pago hace pues ya 20 años atrás, que simplemente nos permite vincular nuestras tarjetas de débito o crédito a una plataforma para generar pagos a través de Internet. Y los neobancos, como lo dije, son 100% digitales. Ahora, ¿cuáles son algunas de las fintechs que están desarrollándose en Bolivia? Mi lista es corta porque hay más, pero dentro de todas este tipo de fintechs que hemos mencionado en Bolivia, ya hay emprendimientos bastante interesantes. Tu Gerente, Blink, Easy, MoneyPay, Ultracréditos, Tigo Money, también es un emprendimiento fintech, porque es banca móvil. Entonces, dentro de todas estas fintechs, algunas están más enfocadas en lo que es el e-commerce, las pasarelas de pago, y también los ERPs, que pueden ser gestión y administración de empresas. Otras se enfocan en créditos, otras en facturación. Entonces, tenemos la gama y tenemos las personas con, pues las ganas de emprender. Entonces, volviendo a nuestro pilar de lo que conglomera todo lo que son las fintechs, comercio electrónico, medios de pago y digitalización de negocios, vamos a analizar rápidamente cada uno de estos casos. El comercio electrónico, ya lo habíamos mencionado, 278 millones de dólares movidos en Bolivia anualmente en aproximadamente unas 320,000 empresas, de las cuales un 80% son pequeñas y microempresas. Esta tabla es muy importante para entender por qué, porque esta tabla nos va a permitir a ver cuál es el objetivo que debemos emprender como empresa, si somos micro o pequeño. Existe una realidad, y existe la realidad de que las micro y pequeñas empresas, que son el 80% de nuestro total, tienen una deficiencia grande en su marketing, en su venta en línea, por ejemplo, a través de páginas web o de redes sociales, y su alcance internacional es muy bajo.
Entonces, esta tabla es muy clara de entender. Las grandes empresas, en su mayoría, sí tienen desarrollado una estrategia de marketing, cuentan con página web, cuentan con sus redes sociales desarrolladas, hacen ventas en línea y tienen alcance internacional. Pero para que una micro o una pequeña empresa pueda ir haciendo esa transición, tiene que ir cubriendo estas casillas vacías. Eso es el paso fundamental. Un caso de éxito que nos gusta mencionar muchas veces cuando tocamos el tema fintech, puesto que lo hemos visto a través de una de las pasarelas de pago famosas en el país como es BaniPay. Es una experiencia real, es un caso de éxito de un pequeño empresario paceño, fabricante de charangos, que pasó de vender $300 aproximadamente mensuales en su barrio, solo en La Paz, a vender más de $10,000 mensuales a clientes que le compraban en línea desde Francia, Japón, España. Entonces, esa es la realidad de tener una visión de expansión. Entonces, es importante mencionar este caso de éxito. Y dentro de los microempresarios podemos entender que existen muchos y muchas áreas en nuestro país que se pueden desarrollar de esa manera, desde artesanías, textiles, productos orgánicos, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos del comercio electrónico? Los objetivos principales son los 4 que enumero acá. Confianza a la digitalización. Segundo, capacitación digital. Tercero, generar mayores canales de venta. Y estos 3 puntos conllevan al cuarto, que básicamente es una expansión internacional. Esos son los objetivos que tenemos en el comercio electrónico en Bolivia. Nuestros métodos de pago. Como habíamos mencionado, una pasarela de pagos es algo que te permite cobrar por Internet, integrando distintos canales de venta. Pero, ¿qué está sucediendo en nuestra realidad? Porque el tema mío es el ecosistema fintech, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tocar las oportunidades, las realidades, las cosas buenas, las cosas malas. Estos son unos elementos de nuestra realidad. Y puesto que ya con el tiempo, ya bastante tiempo, dentro de lo que son emprendimientos de startups, fintechs, existe una inseguridad y una desconfianza enorme por parte de los que son potenciales usuarios de estas aplicaciones. Esto más o menos conlleva un analfabetismo digital. Muchas personas tienen un difícil momento para entender o manejar desde un buscador o un navegador hasta una aplicación móvil. Es por eso que el user experience o la experiencia de usuario en el momento de desarrollo de una plataforma fintech o cualquier tipo de plataforma de software es importante considerarlo. La experiencia de usuario tiene que ser muy intuitiva porque si bien años atrás pues solo los ingenieros de sistemas podían entender, ahora una computadora puede entenderse por todo el mundo, pero sí existe mucho analfabetismo digital en nuestro medio, entonces es importante esa capacitación. Otro detalle importante es que las pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría no están bancarizadas. Entonces, ¿qué sucede esto? Tampoco es realmente que estamos diciendo que sí, tiene que estar sí o sí bancarizado, porque ya existen plataformas de finanzas descentralizadas, que es una realidad, aunque todavía no es ni legal ni aplicable en muchos países en Latinoamérica. Por ejemplo, El Salvador ya adoptó las criptomonedas como moneda de curso legal. Entonces es un camino que se está abriendo muy de a poco para no realmente tener que estar bancarizado en un sistema centralizado. Uno puede tener sus finanzas de manera descentralizada también en un futuro, pero por el momento no.
Por el momento, tener una disciplina de bancarización es importante. Y de igual manera el cuarto punto, que es la informalidad tributaria, es decir, tener esta disciplina tributaria también es fundamental para que la rueda de una fintech funcione de buena manera. Las pasarelas de pago básicamente permiten trabajarse desde una página web a través de APIs o plugins, que estos son términos de ingenieros de sistemas, pero ya muchos que estamos en el medio entendemos. Básicamente son códigos que uno implementa a su página para que exista ahí el medio de pago. Entonces, si alguien quiere comprar un producto directamente, pues hace clic en el botón de pago. Pero también existen las pasarelas de pago que funcionan sin página web. Básicamente, si yo quiero vender algún artículo de mi casa, no voy a armar toda una página web. Directamente lo puedo subir a un marketplace o una tienda virtual y generar enlaces de pago que yo puedo compartir por mensaje. Estos enlaces de pago son unos links que dirigen o enlaces que dirigen directamente a la persona que va a hacer el pago a una página web donde introduce sus datos y realiza su pago. ¿Cómo realiza su pago? Pues bueno, no voy a profundizar porque seguramente alguno de los expositores va a tocar estos temas mucho más a detalle y minuciosamente, pero a grosso modo todos entendemos que hay varios canales para hacer pagos. Tenemos ahora QR Simple, tenemos Tigo Money, nuestras tarjetas de débito o crédito, ya sea American Express, Visa o Mastercard, y todos nuestros bancos, donde tenemos nuestras cuentas corrientes, cajas de ahorro, pues a través de ahí hacemos nuestras transacciones, ¿no? Entonces, las pasarelas de pago vinculan todo esto, estos canales de pago. Eso como a grosso modo para explicar cómo está el ecosistema de los métodos de pago, las pasarelas de pago. Y finalmente la digitalización de negocios, que este tema es muy importante vincularlo a los anteriores dos. Ya habíamos mencionado que son tres pilares. Comercio electrónico que se realiza a través de pasarelas de pago y finalmente para que esta empresa esté funcional y no dure unos meses o solo tenga éxito un par de ventas y después se me caiga el negocio porque no lo supe administrar, viene la digitalización de los negocios a través de los ERPs, que son recursos de planificación empresarial. Como ya lo habíamos mencionado antes, son softwares que nos permiten gestionar y administrar nuestras empresas en la nube. ¿Qué sucede? Que muchas de estas microempresas, y principalmente también en nuestro país, tienen una administración precaria. El manejo de datos no es centralizado ni está vinculado. No realizan autoevaluaciones, análisis, proyecciones ni planificaciones. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, una informalidad tributaria muy grande. Entonces, todos estos elementos se pueden solucionar teniendo este tipo de plataformas que ahora en la actualidad son muy accesibles. Uno no tiene que pagar como hace una década atrás, $1,000, $2,000, $3,000 o hasta más al año para tener un software que nos permita gestionar todo esto. Ahora con cuotas entre 10 a $30 mensuales para una empresa que puede generar pues, muchísimo más que eso, puede contar con este tipo de plataformas para gestión de su empresa. Administrar de manera integral, ¿no es cierto? Entonces, los ERPs permiten gestionar clientes, gestionar recursos humanos dentro de la empresa, la contabilidad que va de la mano con la gestión tributaria, los procesos de calidad de nuestros servicios y productos, así como también almacena inventarios, o si tenemos puntos de venta, podemos controlarlos si es que tenemos 1, 2, 3 o 4 sucursales. Todo esto de manera centralizada. Tenemos que decirle adiós a administrar nuestra empresa con Excel, porque pues es muy precario. Es una gran herramienta, no lo niego, pero tenemos que poder cargar todos esos datos a una nube, a un ERP, que nos permita hacer un seguimiento mucho más preciso. Todo esto
resulta en una buena satisfacción de cliente, que eso es lo que tenemos que buscar todas las empresas. Ahora sí, como conclusión, entendemos que el comercio electrónico en Bolivia tiene muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque ya hemos detectado las deficiencias. Entonces, es importante que todos nos pongamos en la misma línea, en la misma ruta de buscar esta Bolivia 4.0. En este gráfico he unido nuestro nombre de país con la industria 4.0 para contar con ciudades inteligentes y digitalizadas. Y dentro de esta rueda que va a hacer funcionar nuestra Bolivia 4.0, tenemos todas estas áreas a desarrollar. Arriba, el comercio digital, la impresión 3D y robotización, blockchain y fintech. EdTech, que como ya hemos aprendido, fintech nace de finanzas tecnológicas, EdTech viene de tecnologías para la educación, que es otro tema que igual tiene mucho que hablar y es un potencial muy grande, debido a que la misma educación se ha transformado este último año debido a la pandemia. Inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, cómo ahora estas computadoras cuánticas y con estos algoritmos podemos generar una administración de miles de millones, billones, hasta trillones de datos en un tiempo muy reducido. MedTech, ya hemos comprendido que esta manera de pronunciar las palabras viene de medicina tecnológica. Arte, cultura, entretenimiento virtual y energías eléctricas y renovables. Son unos de los factores importantes que van a generar que Bolivia se digitalice, que nuestras startups vayan por estos caminos de la industria 4.0 y que todos nuestros comercios den este salto y esta transformación digital tan necesaria. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, ustedes estaban escuchando la exposición de nuestro querido Fabio, el que nos explicaba lo que son las fintech, en realidad una banca móvil que pretende, y bueno, que hasta ahora ya como muchos conocemos, varias empresas ya tienen esa banca móvil, y esto genera que la gente pueda realizar transacciones económicas o bancarias en este caso, pero ya sin necesidad de ir físicamente al banco, ¿no? Nos ha hablado nuestro querido Fabio acerca de los objetivos, de los métodos y pasarelas de pago, de la digitalización de negocios, y que todo esto pretende gestionar y hacer que los procesos de transacción bancaria sean de calidad y tengan un control en las empresas. Porque lo que pretende estas fintech es buscar una Bolivia de 4.0 con ciudades de digitalización e inteligentes, como nos decía nuestro expositor. Pero Fabio, nosotros como tú sabes estamos al vivo, la gente te quiere hacer preguntas, ¿no? Y bueno, una de ellas es, vamos a ir leyendo, ¿qué podemos rescatar de las fintech de Latinoamérica para Bolivia? Tal vez si nos podrías dar una respuesta y también ayudar a las personas a que entiendan más de este tema, ¿no? Claro que sí. Bueno, después de una investigación muy extensiva de cuáles son las áreas que están cubriendo las fintechs en Latinoamérica y las que más éxito han tenido, yo rescato mucho lo que es el digital lending o los créditos digitales. En todas las encuestas realizadas en distintas plataformas, y siempre tenemos alertas de muchas páginas de noticias al respecto, las fintechs que mayor financiamiento o inversión han recibido se enfocan mucho
en este tipo de fintech, que son las de préstamos digitales. Ahí hay un detalle importante. Tenemos una cultura donde somos muy desconfiados y efectivamente habría que analizar cada caso, cada país, cada ciudad probablemente cuál es la tasa de repago de sus créditos. Entendemos que muchas veces el no pago de préstamos con los bancos tradicionales ha generado crisis económicas muy grandes. Entonces, tenemos que hacer una evaluación interna en Bolivia para analizar todos estos factores y ver cómo podríamos desarrollar este sistema que es muy requerido por una población muy significativa del continente y de nuestro país, que se encuentra en muchas veces bajos recursos. Entonces, está teniendo mucho éxito el digital lending en otros países, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, también en Perú, he visto algún caso en Uruguay. Entonces, hay países que tienen mejor tasa de repago de sus préstamos que otros, evidentemente, pero está llamando mucho la atención de inversionistas grandes, este tipo de financieras tecnológicas. Y realmente yo he entrado personalmente a muchas de estas páginas para ver cómo funcionan, para ver esta experiencia de usuario que yo mencionaba. Y la verdad es que se ve muy amigable. O sea, uno entra e intuitivamente sabe por dónde ir, sabe cómo consultar y con 2, 3, 4 clics uno puede hacer una solicitud de un crédito muy rápidamente. Uno necesita, no sé, 1.000, 2.000 bolivianos, por ejemplo, y los piensa repagar en 30 o 40 días, pues uno básicamente va poniendo esos datos y el dinero está inmediatamente en su cuenta. Y considero que el hecho de facilitar, estas son suposiciones mías, pero el hecho de facilitarle a las personas este tipo de créditos y asumiendo el riesgo de que por ahí no paguen, obviamente si alguien no paga su crédito, su préstamo digital, pues ya está vetado. Tampoco es que va a estar con un historial crediticio que lo anule socialmente. No, nada de eso. Simplemente dentro de la gran mayoría de las digital lendings, fintechs que vi, muchas de ellas, si no realizas el pago de tu crédito, bueno, ellos van a asumir eso, sí te lo van a seguir cobrando, pero en gran parte lo están asumiendo, pero ya no te prestan más. Entonces, ¿eso qué genera? Que las personas sí quieran tener esa facilidad de prestarse, entonces está generando que realicen sus pagos y que paguen sus créditos para no perder la oportunidad de seguir contando con este préstamo digital que es muy fácil. Muchas personas en Brasil con Nubank, por ejemplo, necesitan un préstamo urgente de $50 y lo tienen inmediato. Es solo hacer 2 clics en su aplicación. Entonces, ellos saben que si no lo van a pagar, pues van a perder muchos de los beneficios de este banco digital o de este neobanco. Entonces, eso está cambiando la mentalidad de las personas y están haciendo el esfuerzo de pagar. Entonces, yo creo que debería haber algunas nuevas normativas probablemente al respecto en nuestro país y en muchos otros en Latinoamérica para cambiar también cómo funcionamos culturalmente. Así es. Yo creo que también es un tema de responsabilidad, de conciencia, ¿no? Que las personas deben tener con este neobanco, que puede ser aplicado acá en Bolivia también, como tú lo decías. Pero vamos a ir a la segunda pregunta que el público quiere hacerte, ¿no? Dice, ¿qué estrategias debería seguir el gobierno y la empresa privada para reactivar la economía en la era digital? Perdón, justo hubo una pequeña interferencia. ¿Me la puedes volver a hacer la pregunta? Por supuesto. ¿Qué estrategias debería seguir el gobierno
y la empresa privada para reactivar la economía en la era digital? Claro que sí. A ver, es importantísimo que exista un análisis profundo de cómo estamos con nuestra normativa de bancos digitales en Bolivia y qué posibilidades nos dan para poder fungir como agentes de retención, porque muchas veces estas plataformas fungen como agentes de retención de fondos de otras personas y, y evidentemente sí debe existir una garantía de estas empresas que no van a, pues en el peor de los casos, fugar con el dinero de otras personas, evidentemente, pero es importante que se amplíen las opciones para poder contar con billeteras digitales, por ejemplo, porque no todos, no todas las empresas pueden fungir como agentes de retención o hasta cierto monto. Entonces, eso es lo que ha ido sucediendo, por ejemplo, en Brasil, en México, ahora mucho en Colombia, Argentina se está desarrollando bastante. Son normativas Open Banking, así se denomina en inglés, o como banca abierta o banca digital también lo mencionan, ¿no? Entonces, está permitiendo que muchas empresas puedan generar sin necesariamente hacer un registro tan minucioso frente a nuestro sistema financiero que pues, está regulado por la ASFI. En nuestro caso, por ejemplo, que puedan contar con tarjetas prepago. Entonces, cualquier empresa en otros países, no cualquiera, evidentemente tienen que estar afiliadas, pero se registran en estas nuevas cámaras fintech que se están abriendo, se afilian ahí, se registran ahí y evidentemente ponen ciertas garantías, pero pueden fungir como agentes de retención. Entonces, pueden emitir actualmente tarjetas o algunos dispositivos que les permitan hacer pagos, ya no necesariamente manejar el billete, el efectivo. Un caso muy que me llamó mucho la atención de hace menos de una semana, el Banco Económico acá en Bolivia sacó la manilla para pago. Pero ¿a qué me voy? En otros países, no necesariamente un banco es el único que puede generar este tipo de dispositivos para pago o tarjetas, ¿no? El caso de manillas es muy interesante porque pues es sui generis, es algo que nadie se le ocurriría, que con una manilla yo pueda hacer mi pago del supermercado o que pueda, no sé, pagar, no sé, mi entrada al cine, simplemente pasando mi manilla por el lector, ¿no? O sea, buenísimo, nos ofrece hasta más posibilidades en la vida diaria, ¿no es cierto? Igual, pagar con el celular, aproximar el celular a un lector y ya realizar un pago. Entonces, en muchos otros países, en Estados Unidos, en Europa, gran parte, ya existe este Open Banking y pues pasarelas de pago o bancos digitales que no fungen necesariamente como bancos regidos por un sistema centralizado, ya tienen esa opción de generar este tipo de dispositivos o pasarelas de pago sin tanta burocracia, si vale el término. Entonces, es importante que internamente nuestro gobierno se dé cuenta que abrir normativas para el Open Banking va a generar un movimiento económico triplicado al actual, puesto que personas que no están bancarizadas van a poder hacer, por ejemplo, compras en línea. ¿Qué sucede? Yo quiero, por ejemplo, hacer una compra por internet.
pero no quiero, por X o Z motivo, estar en ningún banco del país. Pero si hubiera una plataforma que a mí me permite sacar una tarjeta para pagos por internet prepago, donde yo voy con efectivo, deposito ya sea a un ATM específico para esa empresa o directamente voy a sus oficinas o lo hago por Tigo Money, yo ya vería cómo podría cargarle crédito a mi tarjeta, que no es bancarizada, pero es una tarjeta digital para pagos por internet, y hacer mi compra por internet. O sea, actualmente no existe eso en nuestro sistema. Y si lo queremos hacer, tenemos que terciarizar tarjetas de otras empresas que dan ese servicio a algunas personas no bancarizadas. Si alguien no tiene banco, no tiene tarjeta de crédito ni de débito, pues contrata los servicios de estos terciarios, intermediarios, que ellos sí nos pueden hacer las compras por internet y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin tener que hacer ese intermediario. En otros países uno puede realizarlo con tarjetas no necesariamente bancarizadas en un sistema centralizado, regido. Entonces, ¿qué está permitiendo eso? Porque pareciera que uno quiere evitar la ley, no, para nada. Simplemente está abriendo distintos canales de cobro y de pago. Porque hasta Así es. para muchas personas en nuestra realidad es muy difícil a veces tener una cuenta de banco, quizás por el lugar donde se encuentran o por otros motivos, pero poder seguir funcionando económicamente es fundamental. Entonces, poder abrir estos canales a las personas no bancarizadas es importantísimo. Entonces, ahí iría esa recomendación, ¿no? A realizar un análisis del Open Banking en nuestro país y a las organizaciones, a las instituciones o a las empresas que van a fungir como fintechs, generar mucha capacitación y educación a la población en general. Eso es importante para que el analfabetismo digital se elimine totalmente. Exacto, aparte que ayudaría tanto también a ir contra la delincuencia, porque tú sabes que cuando agarras una billetera en la calle, viene un delincuente y te la arrebata. Entonces, facilitaría a toda la gente a que sea un sistema más seguro y, por supuesto, más controlado, ¿no? Como tú lo decías. Y sería interesante que Bolivia llegue a esos niveles que tal vez otros países ya rebasaron. Y con esto y dándote este contexto, quiero ir a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué características deben considerar los negocios al momento de dar un salto a ventas internacionales? Ok. Bueno, creo que en la Bueno, exposición Fabio, lo vamos a mencioné. tomarnos un tiempito, perdón que te corte, nos vamos a tomar un Sí, tiempito, sí. indica producción y en un momento más volvemos. Perfecto. Ok, gracias Fabio. Estamos sobre la hora de la siguiente exposición, ya nos están esperando en puerta. Ya, ahí le vamos a poner un corte. ¿Listo? Gracias Fabio. Ya, perfecto. Quizás, no sé, una despedida y con eso lo cerramos. Sí, por Sí, favor. por favor, lo vamos a hacer. Adelante. Listo. Muy bien, y después de esta exposición magnífica sobre las fintechs y el desarrollo tecnológico en Bolivia, sobre lo que sería la banca móvil, nos despedimos de Fabio. Fabio, agradecerte, un abrazo y muchas gracias por participar, ¿no? En esta conversación, diálogo y en esta exposición que nos has podido dar. No, pues muchísimas gracias a ti, María Fernanda, por introducirme, por compartir conmigo toda esta exposición. Son temas que nos apasionan, son temas muy vigentes, importantes a mencionarlos, y mientras más podamos hablar del tema, más rápido vamos a ir avanzando. Entonces, muchísimas gracias a la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia,
BunnyPay, BunnyShop, que están organizando los cyberdays.bo para la reactivación económica. Entonces, felicidades y pues evidentemente todos vamos a participar en el Cyber Days. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, mi querido Fabio.